¿Qué tal, estimado? Buenos días. Vamos a empezar la clase, ¿ya? Y vamos a ver, vamos a continuar con lo de ayer de una carrera y después terminamos de ver la materia. Eh, la prueba, a propósito, ¿cuándo es la prueba? La, la- el examen. Ah, pasado mañana nomás. Ya. Bueno, vamos a seguir viendo algunos ejercicios. Eh, y vamos a ver lo que es la autoinducción. Ya, para terminar el tema de ayer, vamos a poner la... Ya, lo que habíamos encontrado ayer era que la FEM era esto que está acá, ¿ya? Y faltaba encontrar el promedio. Ahora, el promedio es un concepto que hay que definirlo bien. Y en este caso no estaba demasiado bien definido. Y la manera como se pide el promedio, en realidad el problema lo que estaba pidiendo era la mitad del máximo, o sea, esta cantidad. Aquí hay un cierto máximo. Este, esta función, la función del voltaje o de la FEM, es una función sinusoidal, por lo tanto no es constante, sino que varía con el tiempo. Y la variación tiene esta forma, ¿no? Cuando se pedía el promedio en el problema, en realidad lo que se estaba pidiendo era la mitad del máximo, ¿ya? Que no es necesariamente el promedio, que el promedio como se define de esa forma. Pero eso es lo que pedían en el problema. Y si uno calcula el máximo de la función corresponde a este punto, y en este punto el seno vale 1. El seno para... Entonces, E máximo, ¿cuánto vale? Vale 25 B0A por pi partido por 0,2. 25 B0A por pi partido por 0,2. Y la mitad de esto va a ser lo que piden en el problema. Ahora, si uno hace los cálculos, eso yo ya lo hice, 25 B0A. Si uno hace los cálculos, 25, B0 valía 50 microtesla, por lo tanto 50 por 10 a la menos 6, por el A, el área es pi r cuadrado, que es pi por 1 al cuadrado, porque el área, el radio de la espira era 1 metro, una tremenda espira.
pi partido por 0,2. Y esto da da 0,0196. Y ahora, E máximo partido por 2 me da eso dividido por 2, y eso me da 9,8, 1 por 10 a la menos 3. Y finalmente entonces, el E promedio es 9,81 milivolts, ¿ya? Y eso sería la solución del problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en estos casos? Tiene que encontrar cuál es el flujo y cómo varía el flujo en función del tiempo. Y eso es lo que necesitamos para resolver los problemas más o menos fácil. ¿Ya? Vamos a ver ahora otra cosa que se llama la inducción y la autoinducción. Así que voy a compartir pantalla. Profe, ¿podría esperar un segundo que no alcancé a anotar todo? Ya, ¿qué es lo que ocurre cuando uno tiene un circuito eléctrico formado por una fuente, una batería o cualquier fuente de corriente, de voltaje, una resistencia y un interruptor, como se muestra en la figura? Los resultados, las mediciones, indican que cuando se cierra el interruptor, aquí yo tengo una fuente y tengo una resistencia y tengo un interruptor aquí. En principio, apenas cierro el interruptor, debería haber una corriente, debería estar la corriente final, ¿ya? Pero eso no ocurre. Cuando se cierra el interruptor, la corriente aumenta desde un valor inicial 0, antes que cuando está abierto el valor es 0, hasta un valor máximo final que es epsilon partido por R. El voltaje partido por la resistencia es la corriente. Y se encuentra que este cambio es gradual. No ocurre instantáneamente, sino que se demora un cierto tiempo. Ahora, esto no es porque haya un defecto en las mediciones, ni que no podamos medir muy bien, sino que es un efecto que tiene que ver con la ley de Faraday. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y qué podemos entender, cómo podemos explicar este hecho? Para ello vamos a recurrir a la ley de inducción de Faraday, que la FEM es menos de phi a dt. ¿Qué es lo que ocurre entonces en este sistema? Cuando la corriente aumenta, cuando empieza a circular corriente, sabemos que cuando circula corriente siempre se genera un campo magnético, como está dibujado aquí en la figura. Hay un campo magnético que va alrededor de la corriente, ¿ya? Y por lo tanto, si hay un campo magnético, y además tenemos una espira, fíjate que aquí tenemos una espira, y sobre esa espira hay un campo magnético. Por lo tanto, se va a generar un flujo magnético. Entonces, se va a generar un flujo magnético y además este flujo magnético va a ir aumentando. ¿Por qué aumenta el flujo magnético? Porque inicialmente la corriente era 0 y después tiene un valor distinto a 0, es mayor que 0. Por lo tanto, la corriente aumenta y si aumenta la corriente, también aumenta el flujo. Ahora,
Si hay un flujo que está cambiando, ese flujo va a generar una segunda FEM. Genera una FEM inducida en el circuito y esta FEM tiene sentido opuesto a la dirección de la FEM de la fuente. Y por eso es que la corriente aumenta de forma gradual, porque hay una FEM externa, que es esta que está acá, pero apenas empieza a circular corriente, se genera otra FEM, que es la FEM interna o inducida, y esa FEM se opone a la FEM externa. ¿Por qué se opone? Por la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que cuando aumenta el flujo, se genera un flujo externo, bueno, se genera una corriente que a su vez genera otro flujo que se opone al flujo inicial. ¿Ya? Entonces, esta segunda FEM se anota como FEM autoinducida. ¿Ya? Y esta siempre ocurre en todos los circuitos. Todos los circuitos siempre tienen una segunda fuerza electromotriz. ¿Ya? Entonces, veamos cómo podemos operacionalizar esta autoinducción. La segunda FEM es de phi a dt, ¿ya? Pero de phi a dt lo podemos escribir, la FEM es de phi a dt, ¿cierto? Eso siempre. Lo podemos escribir como de phi a di por di a dt, ¿ya? Porque aquí le ponemos un di entre medio y calculamos una cantidad que se llama inductancia, que es de phi a di. Phi es el flujo magnético e I es la corriente. Entonces, de phi a di por de phi a dt, de I a dt nos da, entonces, la FEM autoinducida es menos L por di a dt. ¿Ya? Ya, y la cantidad L se llama inductancia. Y la inductancia depende de la geometría del circuito, depende solamente de la geometría del circuito. En general tenemos que no siempre por supuesto, pero vamos a tener que phi va a ser proporcional a I, el flujo es proporcional a la corriente, entonces en este caso la inductancia va a ser phi partido por I. Phi es el flujo. La unidad en el sistema internacional para la inductancia es el Henry. Entonces las unidades de inductancia son Henry. Y esto es, un Henry es 1 volt por segundo, por ampere. O sea, un Henry es 1 volt por segundo partido por ampere. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la autoinductancia. Por ejemplo, calculemos la inductancia de un solenoide. Perdón. Espera que aquí me equivoqué. Ahí sí. Veamos la inductancia de un solenoide. Esto, 0NI partido por 2pi. El campo magnético de un solenoide, creo que no lo calculamos. ¿Te acuerdas si calculamos el campo magnético de un solenoide? Bueno, pero lo podemos hacerlo después si es que quieres. Ya. Vamos a hacer, entonces, vamos a calcular la inductancia de un solenoide. El solenoide creo que es un cilindro que tiene n vueltas de un cable. Cada una de estas vueltas tiene el mismo tamaño y por ese cable circula una corriente. Esto es igual al toroide que vimos en una clase anterior, pero en vez de ser circular es derecho.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el solenoide? Como la corriente va circulando, en el interior se genera un campo magnético que en este caso va hacia arriba, ¿ya? Y el campo magnético que genera cada una de las espiras se va sumando. Igual que en el toroide, esto es lo que tiene el solenoide, que los campos magnéticos generados por cada uno de los pedacitos de corriente se suman todos y todos aumentan y apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, en el interior del solenoide tenemos la multiplicación, tenemos un campo magnético que es la suma de cada uno de los campos magnéticos generados por cada espira. ¿Ya? Ahora, supongamos que tenemos un solenoide largo para poder evitar los efectos de borde, entonces podemos suponer que el solenoide es infinito. El campo magnético que genera la corriente es mu0 por n por i. N es el número de vueltas por unidad de largo. Si el solenoide tiene n vueltas y un largo total, L, la altura de este coso es L, entonces n minúscula es n mayúscula partido por L, y el campo magnético que se forma en el interior es mu0 n partido por L por I. Ahora, si tenemos entonces un campo magnético, el flujo magnético en cada vuelta es el campo magnético multiplicado por el área. Acuérdense que en realidad el flujo es la integral de B punto de A, pero como el campo es constante, entonces el flujo es B por A. Y eso nos da mu0 por N por I, partido por L, por I por el área. Ese es el flujo que hay en una espira, en una vuelta del cable. Si tenemos N vueltas, entonces el flujo magnético va a ser N por phi sub B, y eso sería mu0 N cuadrado partido por L, por I por el área. Y entonces, ahí tenemos calculado el flujo magnético que se genera en este solenoide. ¿Ya? Si tenemos el flujo magnético, podemos, de acuerdo a la definición de la inductancia era de phi a de I, la derivada del flujo con respecto a la corriente. Entonces, la derivada del flujo, el flujo es este que está acá, phi sub B es n por phi sub B total. Entonces, la derivada con respecto a la corriente de esto de acá es la inductancia, y eso es lo mismo que de phi sub B partido por I, y eso me da mu0 n cuadrado partido por L por el área. Y uno podría escribir el área, multiplicamos por L arriba, multiplicamos por L arriba y abajo, y nos queda que el área por L, el área de la espira multiplicado por el largo es el volumen del solenoide, y n cuadrado mayúsculo partido por L cuadrado me da n minúscula al cuadrado. ¿Ya? Entonces, con eso calculamos la inductancia del solenoide. ¿Ya? Y ahí se ve también que la inductancia depende de la geometría. O sea, depende del volumen del solenoide y depende del número de vueltas. Y de una constante que es la constante, ¿cómo se llama la constante? La mu0. Ya. Entonces, ahí estamos con veamos otro ejemplo. La inductancia de un cable coaxial.
¿Por qué un cable coaxial? Los cables coaxiales se usan frecuentemente para conectar dispositivos eléctricos como sistemas estereofónicos, recepción de señales de los sistemas de televisión por cable. Un cable coaxial largo puede ser modelado como dos placas Profe, conductoras cilíndricas, delgadas y profe, concéntricas de radios no le, A, ¿Por profe, no qué? lo B entiendo. y longitud L. Se me cayó. A ver, los cables coaxiales se usan para enviar señales, especialmente las señales que son rápidas. ¿Qué es lo que ocurre con los cables? A ver, cuando una señal eléctrica es un cambio en el voltaje que se transmite a través del cable. Por ejemplo, el voltaje cambia de 0 volt a 2 volt, o a 1 volt, o a 5 volt, o lo que sea. Entonces, y después vuelve a bajar a 0, esa es una señal. Pero ¿qué es lo que pasa en los cables? Cuando tenemos un cambio en la corriente, cuando hay un cambio en el voltaje, hay un cambio en la corriente también, porque en un cable, si hay voltaje, en un cable siempre hay corriente. Entonces se producen cambios, las señales siempre producen cambios de corriente. Y si tenemos Profesor, cambios de disculpe. corriente, se nos genera una autoinducción. ¿Y qué es lo que ¿No me hace la escucha? autoinducción? La autoinducción se opone Oh, a la corriente original. Y al oponerse, en el fondo lo que hace es que la corriente sea más lenta. profesor, ¿está ahí? Profesor, ¿me ¿Y qué escucha? pasa si es más lenta? Si es más lenta, resulta que si nosotros queremos mandar una señal rápida, esa señal se nos pone lenta Profe, a medida que avanza por el cable, la señal se va ¿ah? poniendo cada vez más lenta. Y ese es un problema para enviar señales. Entonces, los cables coaxiales son cables que están diseñados para poder disminuir o minimizar ese efecto. ¿Ya? Por eso los cables coaxiales se utilizan para enviar señales rápidas y para que haya poca interferencia. También los cables coaxiales también se diseñan para evitar las interferencias externas. Los ruidos eléctricos externos se evitan con los cables coaxiales. Por eso los cables se usan para la televisión por cable, usa cable coaxial, porque de esa manera evitan la interferencia y pueden transmitir señales más rápidas. Ya, entonces, veamos el modelo del cable coaxial. Lo podemos simular como dos placas conductoras cilíndricas delgadas y concéntricas de radio A y B y longitud L, como está un poquitito acá. Un cable coaxial es un cilindro interior por donde va la corriente y un cilindro exterior por donde vuelve la corriente. ¿Ya? Entonces la corriente va por el cilindro interior, llega hasta el final y se devuelve. ¿Ya? Las placas, entonces, vamos a suponer que el cable coaxial tiene un largo L, el primer cilindro tiene un diámetro B, y el segundo, el primer cilindro tiene un diámetro A, y el segundo cilindro tiene un diámetro B. Entonces, ¿cómo vamos a modelar este sistema? Una manera de modelarlo es suponer que tenemos una espira rectangular conductora. ¿Por qué una espira conductora? Porque la corriente va por aquí, sube, 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 después se devuelve y baja por un cable paralelo al que sube. Entonces es como una espira larga, recta, en que la corriente sube y después baja. Entonces vamos a suponer que esa es nuestra espira. Esta es una suposición, pero es una suposición que se parece a la realidad. Ya, espera.
Espera, a ver. Eh, Estimado, ¿está todo bien o no? Estoy hablando solo. Profe, se me cayó el internet, no lo escuché nada. Tuve unos problemas tremendos y de hecho le Ah, hablé. Bueno, sí, es que yo tenía, y que, tenía el parlante apagado y bueno, lo importante es que podría repetirme lo último, que no alcancé a, no lo entendía bien, eso lo intentaba decir. ya, lo de Cuando la... empezó a decir del cable coaxial, no le entendí nada. Ah, perfecto, ya, mira. El cable coaxial se usa para mandar señales rápidas, ¿ya? ¿Qué es lo que son las señales? A ver, espérate, ya que estamos, voy a cambiar un poco la pantalla para que lo veamos. Es que es interesante porque la transmisión de señales es importante, pues es un tema bien importante en electricidad o lo que sea. Cuando uno tiene una fuente acá, ¿ya? Y supongamos que esta es una fuente y tiene un cable. Y acá tenemos un receptor. Queremos enviar una señal desde este punto hasta este otro punto. Espera, voy a apagar la luz que molesta. Eh, la señal, las señales se transmiten a través de voltajes. Entonces tenemos voltajes de este punto, de esta forma. Aquí tenemos, por ejemplo, 0 volt y aquí tenemos, supongamos, 5 volt, que es las señales TTL que se llaman, son de 5 volt. Entonces, y esto se demora un cierto tiempo. Aquí hay un delta T. ¿Ya? Entonces, una señal es un voltaje que sube de 0 a 5 volt, se mantiene en 5 volt por un cierto tiempo corto y después baja. Y después se genera otra señal, un poco después de eso se genera otra y así sucesivamente. Y esto viaja por el cable, por supuesto viaja, llega al receptor y la corriente después se devuelve. Cómo se devuelve da lo mismo, lo que importa es la señal que estamos enviando. Entonces, estas son las señales que se usan para transmitir cualquier cosa, desde la televisión hasta los celulares, hasta el sonido. No, el sonido es un poco distinto, pero en general estas son las señales que se usan para todos los sistemas digitales. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno tiene un cable largo? Resulta que estos voltajes generan una corriente. Entonces aquí vamos a tener una corriente, ¿ya? Y esa corriente va a variar de la misma manera como varía este voltaje. Pero resulta que se nos va a generar acá un campo magnético. Y se va a generar una FEM inducida. Entonces, se va a generar una FEM inducida. Y esa FEM se opone a la FEM original, se opone a esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El resultado es que los pulsos van a ser de esta forma. Entonces los pulsos se van a poner más lentos, no van a ser cuadraditos y rápidos, sino que van a ser más lentos, ¿ya? Y si los pulsos se ponen demasiado lentos, si por ejemplo yo tengo un pulso, si los pulsos se ponen demasiado lentos, ¿qué voy a tener? Voy a tener una cosa de este estilo.
Si este pulso se me pone muy lento, entonces voy a tener una cosa de este estilo y se me va a empezar a juntar con el siguiente. Y aquí ya se pierde la señal. ¿Estamos? Entonces, este es un problema para las transmisiones de señales. Queremos cada vez enviar señales más rápidas, por lo tanto, estos pulsos tienen que ser cada vez más rápidos, ya para poder enviar más señales por el cable. Pero mientras más rápidos son, más rápido varía el voltaje y la corriente y se genera esta autoinducción. Y esta autoinducción hace a su vez que los pulsos sean más lentos. Entonces, ese efecto en parte se minimiza utilizando los cables coaxiales. ¿Ya? Los cables coaxiales, entonces, ¿qué es lo que son? El cable coaxial es como un cilindro que es conductor y aquí al medio va un cable. Bueno, me imagino que los han visto. Todos hemos visto los cables de los cables de la televisión, ¿cierto? Hay un cable que al medio, alrededor hay una malla metálica, entonces la corriente y la señal va por acá y se devuelve por la malla metálica. ¿Ya? Eso entonces es el cable coaxial y ese es el efecto que tiene. Entonces, veamos el... ya, entonces el cable coaxial lo vamos a modelar como una espira larga y una espira larga rectangular, en que hay un cable que sube, se da una vuelta y después baja. Y eso nos forma una espira. Podemos calcular el campo magnético en esa espira usando la ley de Ampère. No lo voy a ver ahora, pero se puede calcular el campo magnético y nos da que el campo es mu0i partido por 2πr. En que, y este es el campo, a ver, ese es el campo que se genera en el entremedio de los dos conductores. Este campo es si A es menor que, si R es menor que B y R es mayor que A. O sea, el campo entremedio de estos dos conductores. Fuera del cable coaxial, cuando R es mayor que B, el campo es 0 y dentro del conductor interno, para R menor que A, el campo también es 0, el campo magnético. Es aproximadamente 0, pero no es exactamente 0, pero es aproximado. Todo esto son cálculos aproximados porque no es fácil modelar estos sistemas de manera exacta. Entonces, tenemos que entre medio de estos dos cables vamos a tener un campo magnético que es mu0 por I partido por 2πr. Ahora, el campo magnético no es constante entre medio de estas dos placas porque va disminuyendo con el radio. El radio, entonces el campo no es constante. Y por lo tanto, para calcular el flujo tenemos que usar la definición. El flujo es la integral de B punto de A. ¿Qué es lo que es de A? De A es el área de esta espira larga y rectangular. El área la podemos escribir como el largo multiplicado por un DR. Aquí tenemos un DA. DA, a ver, DA es un área chiquitita en esta espira, en este rectángulo que está aquí con rojo. El DA es el largo de la espira, que es el largo hacia arriba, multiplicado por un DR. ¿Ya? Entonces el flujo se puede escribir como P por L por DR. Y B es mu0i partido por 2πr, entonces sacamos las constantes, se sacan fuera de la integral,
la constante es mu0 i partido por 2pi, mu0 i partido por 2pi, sale fuera la integral, L también es constante, sale fuera la integral, y me queda dr partido por r, integrado entre A y B. Y con eso el flujo es mu0 por I por L partido por 2pi, logaritmo natural de D partido por A. Entonces con eso calculamos el flujo magnético que se genera debido a esa corriente que circula en esta espira larga. ¿Ya? Y a partir de eso, si tenemos la inductancia, tenemos el flujo, podemos calcular la inductancia del cable, que es la derivada de phi con respecto a i. Acuérdense que la inductancia es de phi a di, y de phi a di es lo mismo que phi partido por i, y en este caso entonces la inductancia es mu0 por L partido por 2pi por logaritmo de B partido por A. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la inductancia depende de la geometría, depende del largo, y pero depende de los diámetros, depende de A y de B. Entonces, por ejemplo, si uno quiere minimizar la inductancia, para que no nos afecte tanto en las señales, tenemos que hacer el B lo más chiquitito posible. Si el B es lo más parecido a A, tenemos logaritmo de 1, y logaritmo de 1 es 0. Entonces, la manera de minimizar la inductancia es que el B sea lo más chiquitito posible y que esté lo más cercano al A. Por supuesto, no pueden ser iguales porque si son iguales hay un cortocircuito y no nos funciona el cable. Así que se necesita un material aislante entre medio. ¿Ya? Entonces, y la inductancia, por supuesto, depende del largo del cable. Así que si el cable es muy largo, la inductancia igual va a ser grande. Pero para minimizar entonces la inductancia, uno puede hacer el B lo más chico posible. Ya. Bien, circuitos de RL, esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, porque esta parte corresponde al inicio de lo que son los circuitos de corriente alterna, así que no lo vamos a ver por ahora, así que vamos a dejar hasta aquí esta materia.